Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy viernes 28 de junio del año 2013. Hoy le estaré informando que firma convenio la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Además, estará usted informado sobre que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa interviene por un niño que fue electrocutado. También le estaré informando que conmemoran Día de la Paz frente al SIDA. Entre otras noticias, también estaremos viendo que Naciones Unidas denuncia graves agresiones a defensoras de derechos humanos en México. También le informaré que turcas protestan contra primer ministro ultraconservador. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, conocido como la OACNUDH, reveló que las mujeres activistas siguen en la línea de fuego, ya que de noviembre del año 2010 a diciembre del año 2012 se documentaron 26 agresiones contra mujeres defensoras de las garantías fundamentales. Al presentar el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, actualización 2012 y balance 2013, el representante de esta agencia de Naciones Unidas dijo que en este periodo se registraron 89 agresiones contra activistas, siendo las y los defensores de migrantes los más hostigados. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que está intensificando su presencia en los municipios con mayor presencia de migrantes centroamericanos. Esto con el fin de poder evitar extorsiones y abusos por parte de autoridades estatales y municipales, así como de ofrecerles ayuda humanitaria y asesorías diversas. El jefe del Departamento de Atención a Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México detalló que la Defensoría de Habitantes realiza recorridos de manera constante en aquellas zonas donde llegan los migrantes centroamericanos durante su paso hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Además, indicó que los municipios de Tultitlán y Huehuetoca son los sitios de mayor presencia de migrantes que viajan a bordo de la llamada Bestia, el ferrocarril que recorre desde el sur de México hasta el vecino país y que hace escala en estos municipios en su camino hacia la Unión Americana. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó al gobierno de México agotar las vías diplomáticas para evitar la construcción del muro virtual en la frontera con Estados Unidos. El titular de la Comisión Nacional aseguró que la decisión del Congreso estadounidense no corresponde a la relación de los dos países que tienen un tratado de libre comercio y una relación muy importante en diversos ámbitos. Por otra parte, el Ombudsman Nacional informó que próximamente enviará al Senado de la República una iniciativa para evitar que la Policía Federal participe en los operativos migratorios que realiza el Instituto Nacional de Migración, esto ante las quejas que han presentado migrantes por abusos de elementos policíacos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa dio a conocer que intervino para revisar el por qué la Secretaría de Salud no se hizo cargo de la atención del niño Iván Alejandro Sánchez, quien sufrió quemaduras en su cuerpo tras una descarga eléctrica en un centro de salud estatal. Por esta razón, el titular del organismo dio a conocer que ya se abrirá una queja y que ya también solicitó a la Secretaría de Salud un informe para saber qué acciones han hecho en este caso. Asimismo, el ombudsman sinaloense reconoció la labor de la Fundación Micho y Mao, quien hasta la fecha se ha hecho responsable de los gastos de las curaciones por las quemaduras que sufrió este pequeño, ello en el hospital de la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que el estado es el quinto lugar de estados en nuestro país que incurren en la práctica de tortura, de tal forma que en los últimos 18 meses en Michoacán han sido interpuestas 70 denuncias por tortura contra fuerzas federales, estatales y municipales. Entre las quejas interpuestas durante este año y medio por tortura, 33 de ellas corresponden a la Secretaría de Defensa Nacional, 15 a la Policía Federal, 12 a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 7 a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y 1 a los cuerpos de seguridad de los ayuntamientos de Benito Juárez, Tizio y Tarimbaro. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos signaron el día de ayer un convenio general de colaboración para desarrollar acciones de capacitación y promoción en derechos humanos con la finalidad de que los servidores públicos puedan contar con sensibilidad para poder garantizar procesos justos a los trabajadores del Estado. En su participación, el magistrado presidente del tribunal subrayó que el instrumento jurídico signado ayer contribuirá para que los integrantes del organismo cuenten con las herramientas necesarias y la información oportuna para impartir justicia en estricto apego a la Constitución y el pleno respeto a los derechos humanos. En el marco de los festejos y actividades por el 20º aniversario, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en conjunto con la Cineteca Nacional, inauguraron el ciclo de cine sobre derechos humanos, con la exhibición del documental Farmville, el cual aborda los derechos de los migrantes. En una ceremonia, el ombudsman capitalino se dijo complacido de compartir con las y los espectadores otras formas de expresión y de promoción de los derechos humanos. Además, agradeció a la Cineteca Nacional por albergar este ciclo de cine sobre derechos humanos y de que las personas puedan disfrutar de 6 filmes que abordan de distintas formas los derechos de los ciudadanos. Además de esto, también comentó que las películas que se exhibirán son Los Labios, esta película se exhibirá este viernes, El Mocito, se exhibirá el sábado 29 y Tres Monos, No Veo, No Oigo, No Hablo. Esta película se exhibirá el próximo domingo 30 de junio. En días pasados, en el estado de Oaxaca, se llevó a cabo un taller sobre la ley y mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Al respecto, la organización Código Derechos Humanos señaló que a un año de la creación de la ley y mecanismos, los y las defensoras de los derechos humanos en Oaxaca todavía falta mucho por hacer, sobre todo difundir y de informar. Por ello, dijeron, se realizó este taller para darles a conocer a estas personas los mecanismos, al ser Oaxaca uno de los estados que más agresiones contra defensores tiene, junto con los estados de Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. Principios de una buena práctica administrativa, derechos humanos y cómo presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos son los temas que el Departamento de Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, a través de su oficina Nuevo Casas Grandes, impartió a elementos de seguridad pública del municipio de Janos, Chihuahua. En esta plática, cuya duración fue de 3 horas, los participantes expresaron su agrado por este tipo de acciones que fortalecen y mejoran el ejercicio de su función. Además, ahí mismo les fueron entregados diversos materiales que ayudarán a la comprensión de temas derechohumanistas y que fortalecen esta capacitación. De esa forma terminamos con nuestra información a nivel nacional. Es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla que aún tenemos más información para usted. En este momento damos inicio a nuestras noticias derechohumanistas a nivel Iberoamérica.
En Argentina, la Fundación Más Paz Menos SIDA y la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida anunciaron este miércoles diversas acciones a realizarse en los últimos días de este mes y durante el próximo mes de julio, esto con el fin de poder conmemorar en América Latina el Día de la Paz frente al SIDA. Entre las actividades en las que participarán 10 países de la región se encuentran la firma de un acuerdo de cooperación entre la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y este organismo, un informe sobre la realidad de las mujeres con VIH en Costa Rica y la presentación del Manual para la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres que viven con VIH y SIDA en Guatemala. Cabe destacar que el pasado 27 de junio de este año se celebró, según Naciones Unidas, el Día del SIDA y además el año 2001 fue cuando Naciones Unidas reconoció al VIH como una emergencia global que requiere de atención inmediata. La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció que al menos 23 muertes, 53 violaciones sexuales y 25 casos de agresiones físicos es el saldo de una ola de violencia contra las mujeres reportada en el estado durante el primer semestre de este año. Un informe de esa autoridad precisa que las cifras representan un aumento del 20% respecto a los casos reportados el año pasado. De los casos que se presentaron, varias se encuentran violaciones y precisó que 41 de estas fueron contra niñas y adolescentes, mientras que los otros casos, 13 de ellos contra mayores de 18 años. Cabe destacar que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el Estado boliviano presenta el mayor índice de violencia de género en América Latina y es el segundo en violencia sexual después de Haití. Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos exhortaron el día de ayer al Congreso de Guatemala a elegir a los relatores que deben velar por la prevención de la tortura en este país de Centroamérica. Por su parte, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala dijo en rueda de prensa que tanto el Estado como el organismo legislativo deben asumir su responsabilidad para que se elija a los relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Organización de Naciones Unidas realzó en su informe mundial sobre las drogas de 2013 la reducción de las plantaciones de hoja de coca en Bolivia, así como la estrategia de racionalización que posibilitó una disminución concertada. El documento establece que la superficie de cultivos de coca se redujo en un 12% durante la gestión 2011, un logro que esa organización atribuyó a los esfuerzos del gobierno del presidente Evo Morales para erradicar los sembradíos ilícitos en parques nacionales y en otras áreas donde los plantíos estaban prohibidos. El organismo también destacó que la política de racionalización posibilitó una disminución voluntaria y negociada de las plantaciones con agricultores en las áreas donde las leyes nacionales permiten y al mismo tiempo regulan el cultivo de la hoja de coca. En ese momento de un breve corte y regresamos con más información. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos inicio a nuestra sección de noticias internacionales. El secretario general de Naciones Unidas acogió con beneplácito las nuevas estrategias regionales contra la piratería y las actividades marítimas ilegales en África Occidental y Central, adoptadas durante una cumbre de líderes africanos celebrada en Camerún. El alto funcionario economió el compromiso de las y los participantes y los esfuerzos colectivos contra ese flagelo y subrayó que la piratería sigue siendo una grave amenaza a la seguridad
y a las actividades económicas de los países afectados. Del mismo modo, alentó a los Estados miembros de la región a firmar este acuerdo y a implementarlo, al tiempo que llamó a los socios multilaterales a proveer los recursos necesarios para su aplicación. En más de 50 ciudades de Turquía, muchas mujeres se sumaron a las protestas contra la posible reelección del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Las activistas han denunciado que, aunado a las numerosas violaciones de derechos humanos en estos últimos 10 años que el mandatario ha ejercido el poder, están las violaciones de derechos sexuales y reproductivos impuestas por su régimen. Además de esto, pusieron como ejemplo que Erdogan se opone al aborto y ha intentado modificar la ley para prohibirlo de manera completa, al igual que la cesárea. También han señalado que el primer ministro exige que todas las mujeres tengan por lo menos un mínimo de 3 hijos. Por ello, ellas disidentes llamaron a firmar una petición que se encuentra en el portal www.change.org para que se ponga atención a las demandas de esta sociedad turca. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó este jueves a Francia por haber tardado demasiado tiempo en presentar ante un juez a la tripulación del barco de bandera panameña Junior, el cual fue interceptado en el año 2008 por la Marina francesa con cocaína a bordo. Este barco, que fue interceptado en el Golfo de Guinea, y su tripulación fue puesta bajo detención provisional 18 días después en Brest, al oeste de Francia. Por esta razón, la Corte estimó que los presuntos traficantes debieron haber sido presentados a un juez en cuanto llegaron a este país. Esta condena se anuncia al mismo tiempo que 11 acusados son juzgados en apelación desde el 18 de junio por un tribunal francés. Continuando con otra información, le doy a conocer que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó este jueves que el mundo ha avanzado significativamente desde la adopción de 1993 de la Declaración y Programa de Acción de Viena. Así lo señaló durante la conferencia por el 20º aniversario de esa declaración, donde además de esto la alta comisionada apuntó que ese documento dio creación a la oficina que ahora ella encabeza, así como a numerosos mecanismos para proteger los derechos humanos, incluida aquí la Corte Penal Internacional. No obstante, advirtió que en la actualidad aún existen muchos temas pendientes de resolver, por lo cual hizo un llamado a los estados a renovar su compromiso y el espíritu de la Declaración de Viena, que pugna por garantizar la dignidad y el derecho de todas y todos. El secretario general de Naciones Unidas economió a los países africanos por el progreso que han logrado en estos últimos 50 años desde la creación de la Organización de la Unidad Africana y su batalla contra el colonialismo, y destacó el papel de Nelson Mandela en esa lucha. Durante su participación en un evento de celebración del aniversario número 50 del bloque que devendría la Unión Africana, el titular de Naciones Unidas recordó la determinación y el espíritu colectivo de sus fundadores en el combate al colonialismo y el apartheid. En este contexto, exhortó a los estados africanos y a la comunidad internacional a mostrar una convicción similar en favor del bienestar y las oportunidades de toda la población del continente, y afirmó que Naciones Unidas continuará apoyando las tareas en ese sentido. El representante especial de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y la representante de UNICEF en ese país africano expresaron este jueves su profunda preocupación por los recientes casos de violaciones a niñas en la provincia de Kivu del Sur. Ambos funcionarios señalaron que en estos últimos 2 meses, 9 menores de entre 18 meses y 12 años de edad fueron hospitalizadas con señales de violencia en sus cuerpos y graves heridas internas, y lamentablemente 2 de ellas murieron. La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y UNICEF urgieron por estos motivos al gobierno congoleño
a que lleve a cabo una investigación profunda que esté acompañada de medidas concretas y que den como resultado el enjuiciamiento de los responsables de estas atrocidades. Continuando con otras noticias, le doy a conocer que unos 6.000 niños palestinos de la Franja de Gaza participaron en la iniciativa denominada Días de Diversión en Verano, la cual es financiada por la Unión Europea y organizada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. De tal forma que del 23 de junio pasado al próximo 4 de julio, 55 escuelas en Cisjordania organizan actividades de aprendizaje y recreación dirigidas a los niños y a los niños con el objetivo de que puedan disfrutar de sus vacaciones de verano y que tengan un respiro de las dificultades que afrontan todos los días. Los participantes ahí tienen la oportunidad de practicar deporte y actividades artísticas, tanto teatrales como musicales. Irak ha logrado algunos avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, la escalada de violencia registrada recientemente podría revertir ese progreso. Así lo ha advertido un informe sobre las garantías fundamentales en ese país durante el segundo semestre del año pasado, el cual fue elaborado conjuntamente por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Irak. Este documento indica que más de 3.200 civiles murieron y cerca de 10.500 fueron heridos en el año 2012 debido a la ola de violencia que azota a ese país. Esto contra la tendencia marcada los años anteriores. Por su parte, el jefe de este organismo de Naciones Unidas en Irak señaló que la ONU ha urgido a los líderes iraquíes a que entablen un diálogo y a que establezcan políticas que aborden las causas de este problema. Bien, por mi parte es toda la información. Yo soy Lía Montañez y mis compañeros y yo agradecemos que hayan estado con nosotros un día más. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.